Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo ahora mismo y suscríbete para recibir cada día historias que te abrazan el corazón y te recuerdan por qué todavía vale la pena creer en la humanidad. La alarma explotó en la oscuridad a las 5:47 Alto M. Un sonido seco, insistente, que cortó la madrugada como un cuchillo. Malik Johnson estiró la mano desde debajo de la manta fina y apagó el reloj con un golpe suave, cuidando de no despertar a su hermanita Ariana, que dormía en la habitación de al lado. Quedó unos segundos inmóvil, respirando en silencio, observando la mancha de humedad en el techo, una constelación marrón que había crecido después de la tormenta de la semana pasada. El casero ignoraba sus llamadas. Otra cosa más que no podía arreglar en el departamento estaba helado. El aire de la primavera temprana de Chicago se colaba sin permiso por el marco roto de la ventana, metiéndose por cada rendija, como si tuviera vida propia. Malik se incorporó, sintiendo el frío subirle por las piernas. Se puso calcetines sin elástico, agarró el suéter remendado y caminó hacia la pequeña cocina, donde la cafetera de $5 borboteó como si estuviera respirando con dificultad, mientras el café aguado se hacía. Malik empujó la puerta del dormitorio de Ariana. La vio dormir abrazando su oso de peluche tuerto, una donación de una colecta navideña. Era tan pequeña y él tan joven para cargar con tanto, pero no tenía alternativa. Desde que su padre murió de un infarto en aquel estacionamiento de almacén 3 años atrás, él se había convertido en todo para Ariana, su hermano, su tutor, su apoyo. Su único adulto confiable sirvió el café. Respiró hondo y abrió su laptop vieja. Allí estaba el correo que había leído más de 20 veces en invitación a entrevista Brighton Technologies. Analista de datos, junio salario inicial $52,000 en beneficios, en posibilidades reales. Un futuro real. Una vida mejor para Ariana. Un dormitorio para ella. Ahorros para su universidad. Una puerta cerrada que no fuera de cartón. Ann cerró los ojos y sintió un nudo subirle desde el estómago. La frase que su padre repetía volvió como un eco. Los hombres negros tienen que ser el doble de buenos para llegar la mitad de lejos. Malik no lo había olvidado ni un solo día cuando Ariana despertó. Se restregó los ojos con las manos pequeñas y preguntó con una sonrisa soñolienta: «Hoy es tu entrevista, ¿verdad?» Malik asintió. Ella lo abrazó fuerte, como si su abrazo pudiera empujar al universo a su favor. «Te va a ir genial. Tú siempre puedes con todo». La fe de esa niña lo sostenía. Lo obligaba a no rendirse a las 7:47. El autobús número 56 ya iba lleno. Un hervidero de cuerpos comprimidos. Olor a colonia barata. Comida rápida. Y cansancio. Malik se sostuvo de la barra mientras protegía con su brazo la carpeta donde llevaba su currículum. Recién impreso y metido en una carpeta nueva que había comprado con dinero que no podía gastar. Miró el reloj. Todavía habría tiempo. Si llegaba antes de las 8:30, podría respirar, tomar un café barato y entrar con dignidad. Tenía las respuestas a las preguntas de la entrevista memorizadas. Había practicado frente al espejo frente a Ariana, frente a la pantalla apagada de la laptop. Entonces, la vio sentada en uno de los asientos prioritarios. Una anciana blanca, cabello gris, recogido en un moño tembloroso, manos aferradas a un bolso gastado. Su rostro estaba marcado por el dolor. A cada frenada, su cuerpo se tensaba. Parecía frágil, exhausta, como si el día ya la hubiera derrotado antes de empezar en el autobús. Avanzaba a trompicones por el tráfico de la mañana. La ciudad despertaba como siempre en rápido, indiferente, impaciente. Malik repasaba mentalmente sus respuestas cuando un coche se metió bruscamente delante del autobús y el conductor frenó de golpe. Todo pasó en un segundo. La anciana salió disparada hacia adelante. Su bolso cayó primero, luego su cuerpo. Golpeó el suelo con un sonido seco que heló la sangre de Malik. El grito que soltó no parecía humano. Era un hilo desgarrado, lleno de dolor por un momento. Nadie se movió. Luego todos miraron hacia otro lado. La enfermera con uniforme volvió a su teléfono. El obrero de la construcción fingió mirar por la ventana. El adolescente ni siquiera se quitó los audífonos. El conductor no se levantó, señora. No puedo tenerla cayéndose en mi autobús. Gruñó por el retrovisor. Política de la compañía. Si está herida, debe bajarse en la próxima. Malik tragó saliva. Miró el reloj. 8:17. Si el autobús seguía, llegaría justo a tiempo. Si bajaba, adiós entrevista. Adiós futuro. El autobús se detuvo 2 cuadras después.
Ni siquiera era una parada oficial. El conductor abrió la puerta. La anciana, con las manos temblorosas, se incorporó apoyándose en los asientos, en el pasamanos, en cualquier cosa. Bajó las escaleras como si fueran un acantilado. Al llegar a la acera, casi cayó de nuevo. Sus piernas no podían sostenerla. El conductor cerró la puerta de golpe y arrancó. Indiferente, Malik sintió el corazón martilleándole en las costillas. Miró su reloj. 8:22. Tenía exactamente 38 minutos. Podía liga. Todavía podía llegar. Miró por la ventana a la anciana sola, encorvada, respirando con dificultad, junto a un edificio abandonado. No había gente, ni taxis, ni tiendas, nada. Y ahí, justo ahí, el mundo le pidió una decisión. Pensó en su padre desplomándose en aquel estacionamiento. Pensó en Ariana diciéndole que era el más inteligente del mundo. Pensó en quién sería si se quedaba sentado. «¡Pare!», gritó Malik, empujándose entre la multitud. «¡Pare el autobús! ¡Necesito bajar!». El conductor lo miró como si fuera una molestia más en su vida miserable. Pero finalmente frenó. Malik saltó al pavimento. El viento frío le pegó en la cara como un juicio. Corrió hacia la anciana. Cuando ella lo vio acercarse, se encogió de miedo por un instante. Ese reflejo triste y familiar que Malik había visto demasiadas veces en su vida. Frenó. Levantó las manos para mostrar que no pretendía asustarla. «Yo estaba en el autobús», dijo con calma. «Solo quiero ayudar». La expresión de la anciana se suavizó. «Creo que me he roto la cadera». Malik miró a su alrededor. La calle estaba completamente vacía. Sacó su teléfono. Tiempo de espera para Uber en 38 minutos. Para Lyft 45 minutos. Para taxi 1 hora. Miró su reloj. Las 8:33. La entrevista comenzaría en 27 minutos. Respiró hondo. «Vamos a llevarla a un hospital. Tío, no sé cómo, pero lo haremos». Con extremo cuidado, la levantó. Cada quejido de dolor de la anciana era un golpe en su propia conciencia. Caminaron hacia una banca de autobús, mientras una llovizna fría empezaba a empapar su traje. Malik le puso su chaqueta encima, la única chaqueta buena que tenía, la que había sido de su padre. Llamó al 911 en ambulancia. «En 15 minutos», dijo la operadora a las 8:48. Cuando la ambulancia llegó, Malik sabía que su entrevista había terminado. Hacía 3 minutos. Sabía que su vida acababa de cambiar. Y no de la forma que él había planeado. Pero cuando la anciana lo tomó de la mano y le susurró «Gracias por detenerte», Malik supo que había hecho lo correcto, aunque le costara todo. La ambulancia detuvo su ajetreo cuando por fin subieron a la anciana. Malik se quedó un segundo bajo la lluvia, empapado, con la chaqueta ausente y el corazón golpeándole como si quisiera escapar de su pecho. Podría haberse marchado ahí mismo, volver sobre sus pasos, intentar salvar lo poco que quedaba de su mañana. Pero cuando la puerta de la ambulancia comenzó a cerrarse, los ojos de la anciana lo buscaron con una mezcla de miedo y soledad tan profunda que le atravesó el alma. «¿Vendrás conmigo?», susurró ella. Casi como una niña perdida, Malik no pudo moverse al principio. No porque dudara, sino porque sabía lo que esa decisión significaba. Todo lo que había soñado durante meses estaba en juego. Su futuro, su estabilidad, el de Ariana, la posibilidad de salir de ese ciclo eterno de supervivencia. Pero había algo más importante que el miedo en sí. Dijo, finalmente, «Voy contigo». La ambulancia arrancó, arrastrando un sonido metálico. Y Malik sintió como su vida se alejaba del camino que había planeado tan cuidadosamente, para lanzarse por otro, que aún no entendían. El hospital St. Joseph estaba frío, con paredes amarillentas y un olor a desinfectante demasiado fuerte. Malik caminó detrás de los paramédicos mientras llevaban a la anciana hacia radiología. La dejaron en una camilla, y él esperó, y siguió esperando. A los minutos se volvieron horas. La ansiedad se volvió un peso húmedo en su pecho. 2 enfermeras le hicieron preguntas que sonaban a interrogatorio. Un guardia de seguridad lo miró con sospecha abierta. «¿Dice que no la conoce? ¿Estaba con ella en el autobús? ¿Qué hacía usted en ese vecindario?». Malik apretó la mandíbula. Estaba acostumbrado a justificar su presencia, acostumbrado a demostrar que no era una amenaza, acostumbrado a ser observado antes de ser escuchado. A las 11:30. Al fin una enfermera se acercó. «La señora Brooks estará bien. Tiene una fractura parcial de cadera. Pregunta por usted». Brooks no sabía su nombre hasta ese momento. Malik siguió a la enfermera hasta una habitación donde la anciana estaba recostada
entre sábanas blancas. Parecía pequeña, frágil, pero cuando él entró, levantó la cabeza y sonrió con una gratitud tan pura que le aflojó las rodillas ante quedaste, dijo ella con voz suave. No podía dejarla sola. Ella lo observó un momento largo, con esa mirada profunda que tienen las personas que han visto mucho en la vida. Ya hiciste demasiado. No tenías por qué quedarte. Malik se encogió de hombros, incómodo. Todos merecen ayuda. Eso dices tú, respondió ella. Pero no todos piensan así. Se quedaron en silencio unos segundos, escuchando el pitido del monitor cardíaco y el eco lejano del hospital. Los pasillos llenos de historias ajenas, de tragedias, de esperanzas, de pérdidas. Solía ser maestra, dijo la anciana de pronto. 42 años, enseñando. Vi a cientos de niños crecer, algunos desde la nada hasta convertirse en personas maravillosas. Otros nunca tuvieron las oportunidades que merecían. Debe haber sido un trabajo duro, dijo Malik. Fue el trabajo de mi vida. Sus ojos se humedecieron. Eres un buen joven, Malik. Lo sé. Y no por lo que hiciste por mí, sino por cómo lo hiciste. Con cuidado, con un corazón limpio. Antes de que Malik respondiera, la puerta se abrió y un hombre entró hablando por teléfono, con un traje caro, el ceño fruncido y un aura de poder que llenó la habitación en un instante. Dije que no podemos mover el contrato sin confirmación legal. Margaret, no me importa que estén presionando. No firmo nada. Entonces la vio mamá. La voz le cambió el rostro. Malik se puso de pie al instante porque ante ese hombre uno no podía seguir sentado. No sabía por qué, pero era claro que ese tipo estaba acostumbrado a que todos lo trataran como a una figura de autoridad. El hombre se acercó a su madre, dejándose caer en la silla junto a la cama. ¿Qué pasó? Me llamaron del hospital. Dijeron que te caíste, que necesitas cirugía. No es tan grave como suena, dijo ella con una sonrisa. ¿No tan grave?, repitió él, con incredulidad. Tienes la cadera fracturada. Entonces sus ojos se posaron en Malik. Fueron segundos, pero a Malik le pareció un examen. Uno que no pidió pero que conocía demasiado bien. ¿Y él quién es? Antes de que Malik pudiera abrir la boca, la anciana habló. Este es Malik Johnson. Me salvó si no fuera por él. No sé qué habría pasado. El hombre se quedó mirando a Malik sin parpadear. Era una mirada que evaluaba, medía, y finalmente algo cedió. Extendió la mano. Gracias. Malik estrechó su mano. Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho. El hombre soltó una risa breve, casi amarga. No, Cream. La mayoría no lo habría hecho. Sacó la billetera y comenzó a buscar dinero. No hace falta, dijo Malik inmediatamente, retrocediendo un paso. No estoy aquí por dinero. El hombre lo miró unos segundos más, ahora con un respeto real. Guardó la billetera. ¿Cómo dijo que se llamaba? Malik Johnson. El hombre asintió. Soy Richard Brooks. El apellido cayó como una piedra en el estómago de Malik. Brighton Technologies, CEO en el hombre con el que debía entrevistarse. Esa misma mañana, el universo tenía un sentido del humor. Crelam Malik tragó saliva, tratando de que su rostro no revelara nada, pero dentro de él, el mundo entero se le estaba derrumbando. Bueno, señor Johnson, dijo Richard, si alguna vez hay algo que pueda hacer. No es necesario, respondió Malik, interrumpiéndolo suavemente. Solo cuide de su mamá. Ella es una buena persona. Richard lo observó con una intensidad nueva, distinta, como si hubiera visto algo que no esperaba, algo que no aparecía en ningún currículum. Malik tomó su carpeta húmeda, destrozada, arrugada. La entrevista estaba perdida para siempre, y aún así, mientras se dirigía a la salida del hospital, sintió una extraña sensación de paz. Había elegido ser quien quería ser, aunque eso significara renunciar a todo. Unos minutos después, mientras el ascensor descendía, Richard se quedó mirando la hoja mojada que había encontrado bajo la silla donde Malik se había sentado. El currículum decía, Malik Johnson, licenciatura en informática, graduado con honores, objetivo en construir un futuro estable para mi familia. Richard respiró hondo, sosteniendo ese papel como si fuera una llave inesperada. Margaret dijo al teléfono, encuentra al señor Johnson. Reprograma su entrevista el lunes a las 9 en el pequeño departamento. Esa misma tarde, Malik cenó ramen con Ariana, intentando sonreír, intentando ocultar la pérdida. Pero cuando el correo llegó, cuando la pantalla mostró entrevista programada Brighton Technologies, Malik dejó caer los palillos. Ariana lo miró, con los ojos enormes. ¿Qué pasó? Mi Jaren. Otra
oportunidad. Ella sonrió como si el mundo entero le hubiera sido devuelto. Te lo dije. Las cosas buenas les pasan a las personas buenas. Y Malik, por primera vez en mucho tiempo, creyó que quizá era verdad. El lunes por la mañana llegó con un sol tímido que parecía querer disculparse por tantas semanas de frío. Malik se miró una última vez en el espejo de la entrada del departamento. Su traje azul marino, cuidadosamente planchado, seguía siendo barato, pero en ese momento le parecía una armadura. Ariana apareció detrás de él con su mochila escolar, colgando de un hombro. Hoy, si lo vas a lograr, dijo ella con la certeza de quien nunca ha dudado de nada. A Malik le sonrió. Hoy lo intentaré con todo lo que tengo. Llegar al centro de Chicago en hora pico era una proeza, pero esta vez salió con tiempo suficiente para no depender del azar. Cuando entró en el lobby del edificio donde Brighton Technologies ocupaba 5 pisos, sintió por primera vez un temblor en las manos. Los suelos eran de mármol blanco, las paredes, un despliegue de acero y vidrio. Los empleados se movían con naturalidad, como si hubieran nacido en ese entorno brillante y silencioso. A Malik se acercó al mostrador de seguridad. El guardia apenas le dedicó una mirada antes de entregarle una credencial de visitante en piso 15. El ascensor subió tan rápido que el estómago de Malik pareció quedarse en el piso 8. Cuando las puertas se abrieron, entró en un mundo que jamás había imaginado para sí mismo. Oficinas abiertas, luces cálidas, escritorios con pantallas ultradelgada, gente joven, con café artesanal en la mano, hablando de algoritmos, códigos y reuniones estratégicas, y ahí estaba Margaret Stevens, esperándolo con una sonrisa amable. Al señor Johnson, bienvenido. Sígame, por favor. Lo guió a través de pasillos amplios y salas de reuniones con paredes de vidrio. Cada paso hacía más evidente que este era un lugar donde se esperaba grandeza, un lugar que no regalaba nada a En la sala de conferencias había 3 personas. Una mujer con una tableta en las manos, un hombre corpulento de brazos cruzados y, sentado en la cabecera de la mesa, Richard Brooks. Malik sintió su garganta cerrarse un momento. Richard se levantó. Senator Johnson, gracias por venir. Se estrecharon la mano. Había algo distinto en la forma en que Richard lo miraba ahora, algo que no estaba presente el viernes en el hospital. Tal vez respeto, tal vez curiosidad, tal vez ambas cosas. Comenzaron las preguntas. Jennifer Park, directora de Recursos Humanos, fue cálida y profesional. Preguntó sobre su formación, sus proyectos freelance, su visión del análisis de datos. Malik respondió lo mejor que pudo, sin exagerar, sin adornar, con honestidad y claridad. Pero había una sombra en la sala. El hombre corpulento, con los brazos cruzados, Charles Markson, jefe del equipo de analítica. Desde el primer momento su expresión fue de escepticismo. A cada respuesta de Malik, arqueaba una ceja o soltaba un suspiro apenas audible. Se inclinaba hacia atrás en la silla como si estuviera obligado a soportar algo que preferiría evitar. Finalmente habló. Veo que te graduaste hace 3 años. Desde entonces, trabajos temporales. ¿Puedes explicar la falta de continuidad? Apoyo a mi familia, dijo Malik sin alterar la voz. Tomé trabajos de medio tiempo mientras buscaba una oportunidad real en mi área. ¿O no puedes mantener un empleo?, replicó Markson. Jennifer abrió los ojos por la sorpresa. Richard tensó la mandíbula. Malik respiró hondo. Mantenido cada empleo que he tenido. Todos mis contratos terminaron porque eran temporales, no por desempeño. ¿Y tu hermana? Dijiste que la cuidas. ¿No interferirá con tus responsabilidades aquí? Malik sintió ese viejo peso, esa vieja herida, entrarle como frío bajo la piel. Ese juicio implícito, esa sospecha disfrazada de pregunta. Todos tenemos familia, respondió. La mía no afectará mi trabajo. Richard intervino con voz firme. Las circunstancias personales del señor Johnson no son un factor relevante en esta entrevista. La conversación siguió, pero la atmósfera se había quebrado. Malik lo sintió. Sabía perfectamente cómo funcionaban esos silencios, esas miradas, esas microagresiones que no se podían señalar sin quedar como problemático. Pero aún así se mantuvo compuesto, profesional, disciplinado. Aun cuando terminó la entrevista, Richard lo acompañó a la puerta. Lo hiciste bien, dijo, y lamento la actitud de Chale. Entiendo, dijo Malik, sin mostrar que estaba dolido, aunque lo estaba. Gracias por recibirme. Volvió a casa con el corazón dividido. Ariana estaba haciendo la tarea en la pequeña mesa de la cocina cuando él entró. Levantó la mirada llena de esperanza. ¿Cómo te fue? No lo sé, dijo Malik con honestidad.
Respondí bien, pero a veces eso no basta. Ella bajó la cabeza por un segundo, pero luego sonrió como si pudiera iluminar un cuarto entero. Ann, si lo hiciste bien. Eso es lo que importa. A las 4:47 página M. El teléfono de Malik sonó. Sí. Señor Johnson. Era la voz de Margaret Stevens. Lo llamo para informarle que nos gustaría ofrecerle el puesto de analista de datos junio R. Su fecha de inicio sería el 1 de abril. Malik no respondió de inmediato. Sintió que el aire se volvía más liviano, que el mundo se reorganizaba en un nuevo orden en sí. Logró decir al fin. Sed. Ariana se levantó de un salto y lo abrazó con tanta fuerza que casi le cortó la respiración. Lo sabía, dijo ella riendo y llorando al mismo tiempo. Lo sabía. Taylor D.H. Esa noche, mientras Ariana dormía, Malik abrió su diario, ese cuaderno donde guardaba las palabras que no podía decir en voz alta. Escribió con tinta temblorosa. Conseguí el trabajo. Pero Maxon, sé lo que piensa, sé lo que vio cuando entré en la sala. Cree que soy una cuota, no un mérito. No lo dijo, pero lo sentí. Ahora tengo que demostrar que no es así. No puedo fallar. No por mi Ann, no por Ariana, no por papá. A los días siguientes fueron un torbellino. Entrenamientos, firmas, reuniones introductorias. Malik se sintió como un extraño, intentando aprender un idioma nuevo a una velocidad imposible. Pero no todo era hostilidad en Lidia Martínez, científica de datos senior. Apareció en su escritorio al tercer día, con una memoria USB. Esto tiene módulos de entrenamiento que hice yo. Los oficiales no sirven para nada, úsalos. Malik parpadeó. Gracias. No lo menciones. A Markson no le gusta que la gente aprenda demasiado rápido. Así mantiene el control. Ese fue el comienzo de una inesperada amistad. Lidia era brillante, directa y completamente alérgica a la política corporativa. Le enseñó cómo manejar los sistemas internos, qué proyectos eran trampas, qué personas eran aliadas y cuáles había que evitar. Eres bueno, le dijo una tarde. Muy bueno. No dejes que nadie haga que lo dudes. Y menos Markson. Pero Malik no entendió lo profunda que era esa advertencia, hasta que llegó el proyecto Detroit. Un contrato millonario. Un trabajo que podía hacer o destruir carreras. Malik fue asignado por Markson a la validación de datos. El trabajo invisible, el que no da crédito, aún así lo hizo. Revisó cada línea, cada variable, cada supuesto del modelo y descubrió algo, un error pequeño, pero crítico. Un desvío del 5% en el modelo de predicción de inventario. Suficiente para causar un desastre en C. Lo comunicó a Markson. Está dentro de los márgenes aceptables, respondió este. Procede como está, pero no lo estaba. Malik lo sabía. Lo revisó 2 veces, 3 veces, 4 veces. Volvió a escribirle. No funcionó Ann, y entonces tomó la decisión que cambiaría el rumbo de todo. Ann escribió a Recursos Humanos y copió a Richard Brooks. Necesitamos corregir este modelo. La reunión se convocó 2 días después. Malik entró a la sala con la respiración contenida. Markson estaba furioso. Jennifer, preocupada. Richardson, 2 gerentes más esperando ver qué sucedería. Markson abrió la discusión. El señor Johnson está confundiendo variaciones normales con error. Muéstranos tu análisis, dijo Richard en Malik. Conectó su laptop a la pantalla. Explicó paso a paso por qué el modelo fallaría. Su voz se mantuvo firme, aunque por dentro todo temblaba. Ann cuando terminó. Nadie habló hasta que una voz sonó desde la puerta. Él tiene razón. Era Lidia. Entró con una carpeta en la mano. Yo también revisé el modelo. Si se implementa así, vamos a fallar el contrato en el primer trimestre. El rostro de Markson perdió color en Richard. Respiró hondo. Revisemos el modelo siguiendo las recomendaciones del señor Johnson. Retrasaremos la entrega si es necesario. Markson no protestó, pero su mirada hacia Malik podría haber quemado acero. A Malik había ganado, pero sabía, sin que nadie se lo dijera, que la batalla no había terminado. La tensión se volvió una sombra que seguía a Malik a todas partes. Después de la corrección del modelo de Detroit, Mason dejó de hablarle directamente. Las asignaciones llegaban por correo electrónico. Siempre tareas tediosas. Siempre las que nadie más quería hacer. A veces, Malik encontraba permisos revocados misteriosamente. Otras, documentos movidos de carpetas, donde él mismo los había guardado. Eran pequeños golpes invisibles. Nada que pudiera probarse.
pero cada uno diseñado para desgastarlo a pesar de eso. El proyecto Detroit fue un éxito espectacular. El cliente envió un correo de felicitación por la precisión excepcional del modelo ajustado. El nombre de Malik no aparecía en ninguna parte del reconocimiento oficial, pero Lydia lo felicitó personalmente. Con un apretón en el hombro y una sonrisa orgullosa, sabía que lo lograrías, le dijo. White Cream, aún no has visto de lo que eres capaz, pero no todos estaban felices. Una tarde, mientras Malik calentaba su almuerzo en la zona de descanso, escuchó sin querer un comentario en Tom Henderson, uno de los desarrolladores senior. Decía a otro empleado en el chico nuevo, el que el CEO trajo por lástima, ya sabes. La palabra cayó como un cuchillo en diversidad, una etiqueta que anulaba todo su esfuerzo, todos sus logros, todo lo que él representaba a Malik. Apretó el puño, pero exhaló lentamente. No tenía tiempo para pelear guerras pequeñas. Su existencia en aquel lugar ya era una guerra entera. Pero entonces llegó el verdadero golpe, una mañana. 3 semanas después del éxito del proyecto, Malik recibió un correo del Departamento de Seguridad Informática. Preséntese en el piso 7 inmediatamente. No decía más. No explicaba nada, pero el tono era inequívoco. Cuando llegó, encontró a 2 hombres con trajes sentados alrededor de una mesa pequeña. Jennifer Park estaba allí también, con el ceño fruncido y un gesto que revelaba incomodidad. Siéntese. Señor Johnson, dijo uno de los agentes a Malik. Obedeció, sintiendo el corazón empezarle a latir en los oídos. Hemos recibido notificación de acceso indebido a datos confidenciales, dijo el agente más alto. 2.3 gigabytes fueron copiados a una unidad externa, usando sus credenciales. Malik sintió como se le helaba la sangre. Eso es imposible. Los registros no mienten, dijo el otro agente. Yo no lo hagáis, replicó Malik, manteniendo la voz firme pese a la tormenta que le rugía en el pecho. Jennifer intervino entonces con tono calmado, aunque tenso. Malik, por procedimiento necesitamos tu laptop de trabajo y tu teléfono corporativo. Mientras investigamos, ¿qué? ¿Están confiscándolos? Es lo normal en estos casos, dijo uno de los agentes. Quedas en licencia administrativa hasta que resolvamos. Licencia administrativa. Con esas 2 palabras, el universo se le vino abajo. Perdería el sueldo. No podría pagar la luz. Ni Ariana dependería otra vez de milagros. Yo no hice esto, repitió Malik, sintiendo el temblor en las manos. Entonces, la investigación lo demostrará, dijo Jennifer. Sin poder mirarlo directamente a los ojos, la quitaron la laptop, el teléfono, la tarjeta de acceso, y lo escoltaron hasta el ascensor como si fuera un delincuente mientras bajaba, rodeado por hombres que lo observaban, como si estuvieran protegiendo al edificio de él. Malik sintió un vértigo feroz. Su futuro se estaba derrumbando otra vez, como un castillo de arena que el viento no perdona a la salida del edificio. Sacó su viejo teléfono personal, el que usaba cuando no podía pagar la factura del otro, y llamó a Lydia. Me están acusando de robar datos, dijo en cuanto ella contestó. Dicen que fue el día 20, a las 2:47 de la tarde. Luego se escuchó tecleo frenético en Malik, dijo Lydia, con un filo de incredulidad. El día 20, estabas en el entrenamiento obligatorio. Diane, yo estaba a tu lado. Lo sé. Hey, 40 personas que pueden confirmarlo. Chequen que las credenciales fueron usadas remotamente. Más tecleo. Dios mío. Che, los registros marcan el acceso a las 2:47 de la tarde. Eso es exactamente cuando el instructor pidió a todos que dejaran los laptops cerrados para ver la presentación. Nadie estaba usando sus equipos. Malik sintió como un rayo le cruzaba la mente a Lydia. Alguien usó mis credenciales a propósito, y sabía que tendrías una coartada. El silencio posterior fue un abismo. Esto fue una trampa, dijo ella finalmente. Una trampa cuidadosamente armada. Los días siguientes fueron los peores de su vida. La agencia temporal no tenía turnos. El subsidio de desempleo tardaría semanas. Las cuentas se amontonaban. Ariana lo veía en silencio. Su forma de procesar el miedo cada noche. Malik abría su viejo diario, pero no podía escribir. No podía poner en palabras aquella mezcla de desesperación, impotencia y rabia que le quemaba por dentro en la madrugada del 4.º día. Incapaz de dormir, encendió su laptop personal, abrió documentos. Intentó recordar cada rostro del entrenamiento, cada detalle de aquella tarde. De pronto, su mente se detuvo en una imagen. Markson, sentado en la primera fila, tomando notas exageradamente, mirando a Malik con aquella expresión de desprecio, que ya parecía permanente.
Pero si él estaba allí, no podía haber ejecutado el robo en persona, excepto si la idea cayó como un relámpago: acceso remoto. Suplantación de IP-AN, robo de credenciales de administrador. Malik comenzó a investigar frenéticamente. No tenía acceso a los registros internos, pero sí podía estudiar cómo un ataque así se construía. Pasó horas leyendo sobre proxies, túneles cifrados, fallos en la red, vulnerabilidades de autenticación, y entonces vio lo que necesitaba Anne, en una interrupción breve de la red. Una fluctuación que ocurría a veces sin que usuarios normales la notaran. Una conexión enmascarada podía revelar su IP real durante una fracción de segundo. Era mínima. Era improbable, pero era posible. A las 6 de la mañana. Su teléfono vibró. Era Richard Brooks. Malik: acabo de ver el registro del entrenamiento. Estabas Alley. No hay forma de que lo hayas hecho. Malik respiró hondo. Por primera vez en días, no se sintió solo, señor Brooks. Creo que sé quién fue. Ven a mi oficina en 30 minutos, dijo Richard. Voy a darte acceso temporal a los registros completos, antes de que Legal encierre todo. Tenemos 2 horas. Malik llegó a la torre de cristal con la misma ropa del día anterior, ojeras profundas, pero los ojos llenos de determinación. Richard estaba serio, rígido, con la mandíbula apretada. Toma, dijo entregándole acceso desde una terminal segura. Encuentra lo que necesites. Malik trabajó como si su vida dependiera de ello, porque así era la copia de datos. Había durado 17 minutos. En esos 17 minutos, hubo 3 proxies encadenados, pero en el minuto 9, una microinterrupción del sistema, y en esa fracción de segundo, una firma digital quedó expuesta, una dirección IP. Malik la cruzó con la base de datos interna, y ahí estaba a la casa de Charles Markson. Se quedó inmóvil, con la respiración cortada, sintiendo que el mundo se reordenaba una vez más. Imprimió todo, subrayó las pruebas, y las puso frente a Richard. El acceso vino desde su casa, con credenciales de administrador, y con mis claves. Esto fue premeditado. Richard se quedó mirando esas hojas durante largos segundos. Luego levantó la vista, con un fuego silencioso en los ojos. En seguridad, dijo por teléfono. Traigan a Markson ahora. La confrontación duró menos de 10 minutos. Markson negó. Luego intentó minimizar. Luego insultó. Anel no pertenece aquí, gritó señalando a Malik. Es una cuota, una caridad tuya, Richard. No lo ves. Pero Richard no se inmutó. Anne, eres tú quien no pertenece aquí. Estás despedido. Efectivo. Inmediatamente. Cuando seguridad lo escoltó fuera, Malik sintió por primera vez en mucho tiempo que podía respirar. Richard se volvió hacia él. Lo siento, dijo. Fallé al dejar que esto ocurriera. Pero no volverá a pasar, Malik. Quiero ofrecerte el puesto de líder del equipo de analítica. Malik parpadeó, incapaz de procesarlo. El mismo. Te lo has ganado. No por caridad, no por diversidad. A Malik se le cerró la garganta. Pensó en Ariana, en su padre, en la anciana, en el autobús, en todas las decisiones que lo habían llevado hasta ese instante. Sí, dijo con voz temblorosa. Y por primera vez en meses, sintió que estaba donde debía estar. Las semanas que siguieron fueron una mezcla de vértigo, responsabilidad y algo que Malik nunca se había permitido sentir del todo: un orgullo. No un orgullo arrogante, sino uno silencioso, firme, nacido del esfuerzo y de sobrevivir a golpes que habrían quebrado a muchos. En convertirse en director del equipo de analítica, a los 25 años, era, para cualquiera, un salto enorme. Para Malik, un joven negro del sur de Chicago, criado entre facturas vencidas, sacrificios y turnos dobles de su padre, era casi inconcebible. Pero no imposible. Nunca imposible en su primer día oficial como líder de equipo. Llegó 30 minutos antes de que las luces se encendieran en la oficina. Caminó por los pasillos vacíos de Brighton Technologies, sintiendo el eco de sus pasos, recordando cómo a Penthouse 3 Messi Sánchez caminaba por allí con miedo de parecer fuera de lugar. Ahora, no más. Richard lo esperó en la sala grande de conferencias para revisar los nuevos proyectos. Hoy empezamos algo nuevo, tío, algo que quiero que tú lideres. Malik levantó la vista en el programa de becas Brighton Scholars. Continuó Richard. Quiero que tú seas la cara, la voz y la mente detrás de esto. Nadie entiende mejor que tú lo que es crecer con talento, pero sin oportunidades. Malik sintió que algo dentro de él
se quebraba suavemente, como una presa soltando agua. Después de años de presión, significa más de lo que puedo expresar. Dijo, no necesito que lo expreses, respondió Richard. Solo necesito que lo construya. En las semanas siguientes, Malik se sumergió en el proyecto con un fervor que sorprendió incluso a Lydia. Vas a cambiar vidas. Malik le dijo un día mientras revisaban solicitudes. Literalmente. Alguien me cambió la mía primero, respondió Elan. Pero no todo era perfecto. A pesar del ascenso, de la victoria sobre Markson, de la confianza de Richard, Malik llevaba consigo un miedo silencioso, uno que no compartía con nadie. El miedo a fallar, a no ser suficiente, a no estar realmente a la altura de lo que todos esperaban. Más profundamente, un miedo más íntimo. ¿De verdad pertenecía ahí? ¿O era solo un milagro temporal del destino? Una noche, mientras terminaba de llenar informes, se quedó solo en la oficina. El piso 15 estaba silencioso, iluminado apenas por lámparas. Ledan observó la ciudad desde las ventanas de piso a techo. Allí, el lago Michigan se extendía como un espejo oscuro rodeado de luces. Chicago respiraba, viva, inagotable. Pensó en Ariana, en su padre, en Eleanor Brooks, con su sonrisa suave en aquel hospital. En la cadena de coincidencias que habían llevado a este exacto instante, no eran coincidencias, eran consecuencias de elección. De detenerse cuando nadie lo hacía. A las 9 de la mañana de un viernes, la empresa convocó una reunión general. Todos los empleados se reunieron en el salón de conferencias del piso 20, más de 200 sillas, llenas amb voces, curiosidad en expectativa. Cuando Richard subió al escenario, el murmullo se apagó. Hoy comenzó. Quiero hablar de los valores que deberían definir a Brighton Technologies. Malik estaba sentado en la tercera fila. Lydia a su lado. Margaret detrás. Todos atentos. Hace unos meses, continuó Richard, estuvimos a punto de cometer un error que nos habría costado millones. Y no fue un sistema el que lo evitó. No fue un director senior. Fue un nuevo empleado. Un murmullo cruzó la sala. Ese empleado tuvo el valor de decir algo cuando vio un problema. Aunque podría haber sido más cómodo permanecer en silencio. Ese empleado es Malik Johnson. Todas las miradas voltearon hacia él. Malik sintió su pecho apretarse. Una vergüenza dulce, humilde, lo recorrió. No estaba acostumbrado a ser visto así, como alguien que importaba a Anne. Pero eso no es todo, dijo Richard. Hace poco descubrimos que el señor Johnson fue víctima de un intento deliberado de sabotaje y manipulación, y cuando nuestro propio equipo de seguridad no encontró la brecha, fue él quien la rastreó y la resolvió. Gracias a él, eliminamos una amenaza interna seria. La sala entera quedó en silencio. Richard levantó la mano y señaló hacia la tercera fila. Ponte de pie, Malik. Las piernas de Malik temblaron, pero se levantó. De pronto, los aplausos comenzaron como una ola. Primero Lydia, luego Margaret, luego Chi. No eran aplausos convencionales, formales, eran aplausos sinceros, de reconocimiento, de gratitud. Y mientras el sonido llenaba la sala, Malik sintió que algo dentro de él se corregía, como una pieza que finalmente encaja en su lugar, tras años intentando encontrar dónde pertenece en Richard. Tomó de nuevo la palabra a partir de hoy. Malik es oficialmente nuestro nuevo director de analítica de datos, y supervisará una iniciativa que cambiará vidas. El programa de becas, Brighton Scholars. Otro aplauso estalló. Este programa ofrecerá becas completas a estudiantes talentosos de comunidades con recursos limitados, aquellos que son brillantes, pero que el sistema deja de lado. Malik bajó la mirada, incapaz de contener las lágrimas, que cayeron silenciosas no por tristeza, por alivio, por justicia. Después de la reunión, mientras la gente lo felicitaba una y otra vez, Malik escuchó un grito familiar. ¡Malik! Se giró a Ariana. Corría hacia él con la mochila, rebotando en su espalda, las trenzas moviéndose, la sonrisa más grande que él hubiera visto. Detrás de ella, apoyada en un bastón elegante, caminaba Eleanor Brooks, recuperada, fuerte, radiante. ¿Qué hacen aquí?, preguntó Malik. Sin poder creerlo, a la señora Brooks me recogió de la escuela, dijo Ariana, abrazándolo. Dijo que hoy era importante. Eleanor abrió los brazos, y Malik la abrazó con extrema delicadeza. Mijito, dijo ella con voz tierna. Tenía que estar aquí. Te lo dije desde el primer día. Eres especial. Eleanor abrió su bolso y sacó un sobre grueso. ¿Y esto? No, señora Brooks, comenzó Malik. Ni me lo discutas, dijo ella levantando una ceja. Es para el fondo universitario de Ariana. Malik abrió
el sobre. El aire se le fue del cuerpo. $50,000, señora Brooks. Yo no puedo. Puedes. Debes, Ann. Y lo harás. Izmir. Y no acepto devoluciones. Ariana abrazó a Eleanor, casi tirándola de alegría. Gracias, abuelita Brooks. Abuelita, repitió Eleanor con una risa suave. Eso me gusta. En ese instante, Richard se unió al grupo. Veo que mi madre los encontró, dijo sonriendo. Ella le dio a Ariana $50,000, dijo Malik. Todavía aturdido. Sí, suena como ella. Richard suspiró. ¿Te dije que también quiero duplicar el presupuesto del programa de becas? Malik se quedó helado. ¿De doblarlo? De 20 a 50 becas. Considera que ya está aprobado. No sé qué decir. Di que seguirás ayudándome a construir una empresa que haga lo correcto. Malik asintió. Sí. Esa noche, Malik llevó a Ariana a una pizzería de verdad. No la barata. No la que ofrecía porciones duras de queso sintético. Ordenaron una pizza grande con todos los toppings que Ariana quiso. Mientras comían, Ariana levantó la mirada con salsa en la barbilla. Malik, ¿crees que papá estaría orgulloso? Malik tragó con dificultad. Miró a su hermanita. Tan fuerte, tan llena de esperanza. Sí, dijo al fin. Creo que estaría más orgulloso de lo que puedo explicar. Ariana sonrió. Satisfecha. Entonces, lo hicimos bien. Sí, pequeña. Lo hicimos extraordinariamente bien. Y esa noche, mientras caminaban de regreso bajo la brisa suave, Malik sintió que, por primera vez en mucho tiempo, el futuro no era un enemigo, sino una promesa. 14 meses después, la ciudad despertaba una mañana cálida de abril. El cielo estaba limpio, cruzado por un sol dorado que caía sobre los edificios del sur de Chicago, como una bendición. Allí, en medio de un vecindario que había visto días difíciles, Molek Johnson estaba de pie, frente a un nuevo refugio de autobús, recién pintado, con paneles resistentes, techado brillante y una placa de bronce que capturaba la luz. La placa decía, Parada conmemorativa Marques Johnson, en honor a quienes ayudan a otros a levantarse. Ariana, ahora más alta, con su uniforme escolar impecable, se colocó a su lado y entrelazó su mano con la de él. Es perfecto, dijo en voz baja. A papá le encantaría. A Malik se le apretó el corazón de forma casi dolorosa. Miró la placa con el nombre de su padre, de aquel hombre que murió sin reconocimiento, sin atención, sin descanso, trabajando dobles turnos para sostenerlo. Hoy, su memoria brillaba para que todos la vieran. Así. Pequeña, respondió Malik. Le encantaría mucho. La pequeña multitud reunida para la ceremonia murmuraba con emoción. Había vecinos, voluntarios, empleados de Brighton Technologies, estudiantes con mochilas, ancianos del barrio, y, al frente del grupo, Richard Brooks, vistiendo un traje gris elegante, y Eleanor Brooks, de 80 años ya, apoyada en su bastón pero con la mirada encendida, como siempre en un costado. 37 estudiantes jóvenes sostenían carpetas azules con el logo del programa Brighton Scholars, la primera generación de becarios, jóvenes que, un año atrás, tenían el futuro colgando de un hilo, jóvenes que ahora cursaban carreras en ingeniería, informática, biología, enfermería, matemáticas, arquitectura y docencia, jóvenes que brillaban. Richard dio un paso adelante. Gracias a todos por venir, comenzó, alzando un poco la voz. Hoy no solo inauguramos una parada de autobús, hoy honramos una historia que comenzó aquí, en un lugar como este, en un día que parecía insignificante, pero que no lo fue. La multitud guardó silencio. Hace un año y medio, un joven tomaba este mismo autobús rumbo a la entrevista más importante de su vida. Podría haber seguido su camino, mirar hacia otro lado, ignorar lo que pasaba, como todos los demás. Richard miró directamente a Malik mientras hablaba a Ann, pero no lo hizo. Ese joven vio a una anciana caer, vio la indiferencia del mundo, y decidió que su futuro no valía más que la vida de alguien que necesitaba ayuda. Y ese pequeño acto de bondad cambió absolutamente todo. Malik sintió un nudo en la garganta. Ariana lo miró con ojos brillantes. En ese joven, continuó Richard, no solo ayudó a una mujer que sufría, sin saberlo, ayudó a mi madre. Y gracias a esa decisión, nació una cadena de acontecimientos que transformó esta empresa, este vecindario, y la vida de muchos. La gente aplaudió. Eleanor secó una lágrima. Hoy, siguió Richard, dedicamos esta parada en honor al padre de Malik Marques Johnson, un hombre que trabajó sin descanso toda su vida, y que, a pesar de sus luchas, crió a un hijo con un corazón tan grande, que está cambiando este mundo,
una parada a la vez. El aplauso creció como una ola, profundo y lleno de emoción. Cuando se calmó, Eleanor pidió el micrófono. Se apoyó en el bastón, levantó el mentón y habló con claridad. En mis 42 años, como maestra, vi a muchos niños especiales, pero nunca conocí a alguien como Malik Johnson. Un murmullo suave recorrió la multitud. Él me salvó la vida ese día en el autobús. Y más que eso, me recordó que la humanidad no se ha perdido, que la bondad aún existe, incluso cuando el mundo se empeña en demostrar lo contrario. Miró a los estudiantes. Ustedes están aquí gracias a él, gracias a su visión, gracias a su lucha, gracias a la forma en que se negó a volverse duro, en un mundo que hace todo para endurecernos. Eleanor levantó el sobre que sostenía en mano San, y esta fundación que hoy inauguramos. Esta iniciativa que él construyó con mi hijo no es simple filantropía. Es un acto de resistencia, una declaración de que todos importan, incluso los que el sistema suele olvidar. Luego, con un gesto dulce, tomó la mano de Ariana. Y tú, mi niña, también eres parte de esto. Ningún héroe camina solo. Los aplausos fueron tan fuertes que los pájaros en los árboles cercanos alzaron vuelo. Después, habló Jessica Torres, una de las becarias. Antes de recibir esta beca, trabajaba en 2 empleos y estudiaba de noche. Me quedaba dormida en los autobuses, en clases, en la mesa donde hacía mis tareas. Suvast, la beca no solo me dio dinero, y el tiempo es vida. Gracias a eso, ahora estoy en mi primer año de informática en Northwestern, y lo digo con orgullo. Algún día quiero volver a este barrio, para enseñarle a más niñas que se parecen a mí, que ellas también pueden cambiar el mundo. La multitud estalló en ovaciones. Malik sintió el pecho tan lleno, que casi le dolía. Finalmente, él dio un paso adelante, respiró hondo, miró la placa, miró a su hermana, miró a la gente. Mi padre solía decirme, comenzó Malik, que el mundo no estaba hecho para gente como nosotros, que tendríamos que pelear el doble para llegar la mitad de lejos. Silencio absoluto. Él tenía razón sobre la pelea, pero se equivocaba en una cosa. Malik levantó la mirada. No estamos peleando contra el mundo, estamos peleando por él. Cada palabra salió lenta, firme, profundamente sentida. Estamos peleando para hacer lo correcto cuando nadie mira, para demostrar que la bondad no es debilidad, para romper el ciclo que dice que las oportunidades son para unos pocos. Miró a los becarios. Ustedes son la prueba viviente de lo que pasa cuando a la gente se le da una oportunidad real. No compasión vacía, oportunidad. La brisa movió su camisa. La luz tocaba la placa con un brillo casi celestial. Hice lo que hice ese día en el autobús porque no podía dejar a alguien atrás. No sabía que esa decisión cambiaría mi vida. No sabía que cambiaría vidas de otros. Miró a Eleanor, que lloraba abiertamente. Pero eso es lo hermoso de la bondad. Nunca sabes hasta dónde llega. Nunca sabes en qué se convierte. Soy yo un sollozo. Ariana lo miraba orgullosa, con la barbilla en alto, y esta parada con el nombre de mi padre. Me recuerda que incluso los hombres que vivieron en silencio merecen ser recordados, que sus sacrificios importaron, que su lucha no fue en vano. Malik cerró los ojos un instante, luego los abrió con una sonrisa suave. Esta fundación es solo el comienzo. Hoy renovamos 15 paradas de autobús. El próximo año serán 30. Hasta que cada niño, cada anciano, cada trabajador sienta que este mundo tiene un espacio para ellos. La multitud estalló en aplausos. Ariana corrió a abrazarlo. Eleanor se acercó con su bastón y lo rodeó con un brazo tembloroso. Richard lo observaba con los ojos brillantes, mientras todos celebraban. Malik notó un anciano con varias bolsas de compras luchando cerca del borde de la banqueta. Uno de los jóvenes becarios, un chico llamado David, corrió hacia él sin que nadie se lo pidiera. Ann le ayudó. Le sonrió, lo acompañó hasta la sombra del refugio. Nuevo Lidia se acercó a Malik y murmuró, ¿lo ves? Está funcionando. Malik observó la escena. El anciano, agradeciendo. El joven, sintiéndose útil. La parada nueva dando un lugar seguro. No aprendió eso de mí, dijo Malik. Si lo hizo, respondió Lidia con una risa. Aprendió porque tú lo mostraste. Ariana tiró de su manga. ¿Podemos irnos ya? Quiero trabajar en mi proyecto de ciencias. Malik le revolvió el cabello. Claro, pequeña. Vámonos. Mientras se alejaban, el autobús número 56 llegó a la nueva parada. La gente subía y bajaba, sin mirar mucho. Pero una mujer joven se detuvo frente a la placa. Leo el number. Sonrió suavemente.
Puso la mano sobre el bronce como si reconociera algo en semillas. Eso era, semillas de bondad, plantadas un día cualquiera. Sin esperar nada, Molik apretó la mano de Ariana mientras caminaban hacia casa por primera vez en mucho tiempo. Sintió que el mundo no era un lugar que debía temer, sino un lugar que podía transformar en una parada a la vez, una persona a la vez, una elección a la vez. Y así, la historia que comenzó en un autobús se convirtió en un movimiento, un recordatorio eterno de que un solo acto de bondad puede cambiarlo todo.